Más de 400 millones de toneladas de plásticos se producen en todo el mundo cada año. Se estima que un tercio de todos los residuos plásticos terminan en los suelos o en las aguas dulces. La mayor parte de este plástico se desintegra en partículas de menos de 5 milímetros, denominadas microplásticos, y se descompone en nanopartículas, que tienen un tamaño inferior a 0,1 micrómetros. De hecho, la contaminación microplástica terrestre es mucho más alta que la contaminación microplástica marina. Se estima que es de 4 a 23 veces más que la marina, dependiendo del medio ambiente. Y esto está siendo deliberadamente ocultado a la opinión pública. Uno de los principales problemas con los plásticos es que, aunque solo los necesitamos fugazmente en nuestras vidas, los plásticos se quedan por cientos de años presentes en el planeta. Todos hemos visto las imágenes espantosas de las tortugas marinas matadas por bolsas de plástico o una gran variedad de tapones, fragmentos de cepillos de dientes y otros artículos de plástico que se pueden encontrar en el estómago de algunos pájaros como los albatros. Pero ¿qué pasa con los pequeños microplásticos que no son tan fácilmente visibles? Gran parte de los cientos de millones de toneladas de residuos plásticos en nuestros océanos y en nuestra Tierra están compuestos por microplásticos. De hecho, existen numerosos tipos de plásticos de uso común con diferentes estructuras, propiedades y aditivos químicos que los hacen más fuertes, más flexibles, más rígidos, más resistentes a los rayos UVA o para prevenir el crecimiento microbiano o la propagación del fuego. Esto ha derivado a que en las últimas 2 décadas haya crecido la preocupación por el peligro potencial para la salud que pueden representar estas sustancias que no son plástico y que se filtran de los productos plásticos. Ciertos productos químicos como los ftalatos, el bisfenol A, los retardantes de llama, que se agregan a los plásticos para proporcionar supuestas cualidades, pueden a su vez alterar las hormonas u otras funciones importantes dentro de nuestro cuerpo. Esto podría conducir además a efectos adversos en la reproducción y en el desarrollo, incluso conducir al cáncer. Hasta la fecha, la mayoría de las preocupaciones por la salud humana se han centrado en estos aditivos en los plásticos, pero no en los plásticos en sí. Pero ya hay estudios recientes que han informado sobre la ecotoxicidad de los microplásticos. Ellos dañan a las criaturas acuáticas microscópicas llamadas zooplancton al quedar incrustado después de la ingestión. También se adhieren a las algas marinas, los peces y los huevos que comen los animales marinos, haciendo que estos plásticos asciendan en la cadena trófica. Entre ciertas especies marinas pequeñas se ha demostrado que los microplásticos reducen el crecimiento, dificultan la reproducción y acortan la vida útil. Algunos microplásticos exhiben propiedades que pueden tener efectos dañinos directos en los ecosistemas. Por ejemplo, las superficies de pequeños fragmentos de plástico pueden transportar organismos causantes de enfermedades y actuar como un vector que transmite enfermedades en el ambiente. Los microplásticos también pueden interactuar con la fauna del suelo, afectando su salud y sus funciones. Por ejemplo, las lombrices de tierra hacen sus madrigueras de manera diferente cuando los microplásticos están presentes en el suelo, lo que afecta a la aptitud de la lombriz y a la condición del suelo. En general, cuando las partículas de plástico se descomponen, obtienen nuevas propiedades físicas y químicas, lo que aumenta el riesgo de que tengan un efecto tóxico en los organismos. Y cuanto más probable es que se produzcan efectos tóxicos, mayor será el número de especies y funciones ecológicamente potencialmente afectadas. Los efectos químicos son especialmente problemáticos en la etapa de descomposición de los aditivos como los ftalatos y el bisfenol A, que se filtran de las partículas del plástico. Estos aditivos son conocidos por sus efectos hormonales y pueden alterar potencialmente el sistema hormonal no solo en los vertebrados, sino también en varios invertebrados. Además, las partículas de tamaño nanométrico pueden causar inflamación, pueden atravesar o cambiar las barreras celulares e incluso cruzar membranas altamente selectivas como la barrera hematoencefálica o la placenta misma. Dentro de la célula pueden desencadenar cambios en la expresión de genes y reacciones bioquímicas, entre otras cosas. Los efectos a largo plazo de estos cambios aún no se han explorado suficientemente. Sin embargo, ya se ha demostrado que al pasar la barrera hematoencefálica, los nanoplásticos tienen un efecto de cambio de comportamiento en los peces. En cuanto a la exposición humana, no se han realizado estudios directos, pero se han encontrado microplásticos en prácticamente todos los océanos, en todos los ríos, en todo el agua del planeta y en tierras agrícolas. Se han encontrado en mariscos, en la sal marina, en la miel, en la cerveza, en el agua de grifo, en el agua embotellada e incluso en el aire. Por lo tanto, la ingestión y la inhalación de microplásticos son un motivo de preocupación. Las aguas residuales, por ejemplo, son un factor importante en la distribución de estos microplásticos. De hecho, entre el 80 y el 90% de las partículas contenidas en las aguas residuales
persisten en el lodo. Los lodos de las aguas residuales a menudo se aplican en los campos como fertilizante, lo que significa que varios miles de toneladas de microplásticos terminan en los suelos cada año. Además, una investigación de Orb Media ha descubierto que los microplásticos estaban presentes en el 83% de las muestras de agua potable en todo el mundo. Este estudio abarcó más de una docena de países, incluida los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Líbano, Indonesia, Ecuador y la India. Sin embargo, por más grave que parezca, la contaminación por microplásticos se extiende mucho más allá de nuestras fuentes de agua. Hay estudios que muestran partículas de plástico en extravagantes condiciones en las playas de toda Europa. Encontraron que por cada kilogramo de arena en las playas europeas había un promedio de 250 fragmentos de microplásticos. En algunos lugares el número podía ser aún mayor. En un lugar de Islandia tenían 700 microplásticos por kilogramo. En Italia, por ejemplo, era tan alto como 1500 trozos de microplástico por kilogramo de arena de playa. Y sin embargo, todavía se está descubriendo la magnitud total de este problema. De hecho, las últimas investigaciones consideran que la amenaza para los ecosistemas terrestres es una amenaza subestimada. Tanto es así que ahora se cree que el impacto terrestre podía ser incluso mayor que para los océanos y otros cuerpos de agua. La absorción, distribución, acumulación e interacción con los tejidos y órganos, el metabolismo, la eliminación y la toxicidad final de los microplásticos en el cuerpo dependerán de muchos factores. Estos factores incluyen el tamaño, la forma, el tipo de plástico, las propiedades de la superficie, la biopersistencia y la presencia de aditivos químicos y otros agentes tóxicos que los microplásticos pueden haber captado en el medio ambiente. La mitad de todo el plástico producido en la Tierra entre 1950 y 2016 se ha producido desde el año 2000 y la basura plástica resultante está llegando a todas las grietas del planeta y a todos nuestros cuerpos. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Newcastle en Australia reveló que todos consumimos aproximadamente 2000 piezas de microplásticos por semana, lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito. De hecho, científicos del Reino Unido, en la Universidad de Heriot-Watt, en Edimburgo, concluyeron que podríamos estar tragando más de 100 partículas de plástico diminutas con cada comida principal. El problema es tan grande que se estima que la persona promedio ingiere hasta 68.415 fibras plásticas posiblemente peligrosas al año, según los científicos que probaron las partículas que caen en nuestros platos. Los expertos advierten que ingerir partículas de plástico pueden dañar los pulmones, envenenar los riñones e interferir con las hormonas. Sin embargo, originalmente se pensó que las personas estaban en riesgo de exposición a los microplásticos solo al comer pescado, pero no es así. La mayor fuente de ingestión de plástico es a través del agua, tanto en botella como en grifo, en todo el mundo. Según un estudio, se reflejan nuevamente grandes variaciones regionales, con el doble de plástico que se encuentra en los Estados Unidos o en la India que en el agua de Europa o Indonesia. Pero no solo es el agua, sino el aire y los propios alimentos. De los muchos consumibles estudiados, los mariscos, la sal y la cerveza, la miel y muchos más tuvieron altos niveles de microplásticos registrados. Este estudio es el primero en combinar datos de más de 50 estudios sobre la ingesta de microplásticos en humanos. ¿De dónde vienen esos microplásticos? Muchas veces son fibras que se desprenden de nuestras prendas de ropa, de nuestros muebles y piezas de plástico que pasan a formar parte de la atmósfera que respiramos, y se estima que de 13.731 a 68.415 fibras de plástico pasan a formar parte de nuestro organismo. Muchas de ellas si bebes agua embotellada. De hecho, un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de los microplásticos en el agua embotellada analizó 259 botellas de 19 ubicaciones en 9 países diferentes. El estudio examinó 11 marcas de agua embotellada de las marcas más consumidas a nivel mundial y encontraron un promedio de 325 partículas de plástico por cada litro de agua vendida. Esto es oficial, no me lo invento yo. Os animo a que busquéis por vosotros mismos todo lo que aquí expongo. De las 259 botellas analizadas, solo 17 estaban libres de plástico, según este estudio. Presta atención a este dato alarmante. En una botella de Nestlé Pure Life se encontraron concentraciones de 10.000 piezas de microplásticos por litro de agua. Qué rica, ¿verdad? Estos hallazgos deben de servir como una llamada de atención a los gobiernos y a estas entidades supranacionales que nadie les ha votado. Los plásticos no solo contaminan nuestros océanos y vías fluviales y matan la vida marina, está en todos nosotros y no podemos escapar de él. La acción global es urgente y esencial para afrontar este gran problema. Dado que la exposición humana a los microplásticos es generalizada, los resultados de los estudios en animales son ciertamente un motivo de preocupación y un factor importante para evaluar los riesgos. Hay muchos ejemplos históricos y recientes de amenazas ambientales que identificados después de que fuera demasiado tarde. Del mismo modo
Dado que ya se están produciendo estas grandes exposiciones a los microplásticos, debemos de considerar cómo podemos medir los efectos en la salud humana y actuar rápidamente para comprender mejor el problema, de modo que se pueda abordar de la manera más adecuada. ¿Qué individuos y poblaciones están expuestos a altos niveles de microplásticos? ¿Cómo está pasando la exposición? ¿Cómo podemos medir o estimar la exposición? ¿Qué tipo de plástico es el más dañino? ¿Es el tamaño, la forma o la composición química de estos plásticos lo que nos hace daño? ¿O son los tóxicos o los patógenos que se adhieren a ellos? ¿Qué efectos sobre la salud son de mayor preocupación? ¿Qué etapas de la vida son más sensibles a esta exposición? ¿El feto está en mayor riesgo? ¿O son los adolescentes? ¿O las personas con condiciones preexistentes? ¿Es más importante la duración de la exposición máxima o la exposición acumulada? ¿Cómo se comparan los riesgos para la salud de las micropartículas de plástico con los beneficios para la salud y la seguridad del plástico? Para ayudarnos a responder a estas preguntas, los científicos que estudian las exposiciones a químicos, epidemiólogos, ambientales y otros investigadores deben utilizar y ampliar sus diversas técnicas, herramientas y diseños de estudio para explorar cada una de estas preguntas para determinar si los microplásticos son dañinos para la salud. Podrían pasar muchos años o incluso décadas antes de que seamos capaces de comprender si los microplásticos son tóxicos para los seres humanos. Ya sea que encontremos o no efectos adversos para la salud humana en asociación con los microplásticos, está claro que debemos de tomar medidas para reducir la cantidad y el costo de los plásticos en nuestro medio ambiente, además de esforzarnos por mitigar la gran cantidad de contaminación plástica que generamos día a día, y debemos de exigir un mejor diseño de los materiales a través de las muchas alternativas orgánicas al plástico que ya existen. Incluso hay organismos vivos que literalmente se comen el plástico y que nos pueden ayudar en esta nueva batalla que se nos presenta. Aunque para que no se haga muy largo este vídeo, eso lo comentaremos en próximos videoprogramas. Debemos de reducir el consumo de los plásticos de un solo uso e implementar políticas a nivel nacional e internacional para que se eliminen las microperlas de plástico y se prohíban los aditivos tan nocivos que conviven con el plástico. ¿Tú qué opinas sobre este gran problema que se nos ha presentado? ¿Cómo pueden permitir que estemos consumiendo nuestro valor en peso de una tarjeta de crédito de plástico por semana? ¿Qué tipo de psicópatas mentales enfermizos podrían permitir esto? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.